reclamo de la figura del que fuera el artista canario más internacional de todos los tiempos, Domínguez, su participación en el grupo surrealista parisino de forma activa, su presencia en exposiciones internacionales de gran calado, la profundidad inquietante, la extrañeza a la que nos convoca su obra y la inclusión de esos motivos insulares que de alguna manera han elevado la geografía atlántica a la categoría de mito, pues se le han llevado a ganar por mérito propio esa medalla, como digo, de artista canario más internacional. D-I-N Canarias. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM. Empieza de Canarias y en Canarias. Muy buena vida, gente de Fuerteventura. Comienza un nuevo programa, un nuevo capítulo de Canarias y en Canarias. Mi nombre es Marcelo Boni y hoy vamos a dedicar el programa a conocer la vida de Óscar Domínguez, el gran pintor surrealista canario que nació en San Cristóbal de la Laguna el 3 de enero de 1906. Es uno de los referentes culturales más importantes que tenemos en Canarias y hoy vamos a recordar un poco de la vida de este gran referente cultural canario y bueno, vamos a recordar un poco su obra. Recuerdo, bueno, esto fue hace ya tiempo, no recuerdo bien el año, pero cuando vi por primera vez la película Óscar, una pasión surrealista, película que narra la vida y obra de Óscar Domínguez. Recuerdo que yo no tenía mucha noción de la obra, de la vida, de la biografía de este pintor y mucho menos la trascendencia cultural que tuvo durante su vida y bueno, lo que lo hace un referente de estas Islas Canarias. Y bueno, fue una gran película, es una película que resume muy bien la vida de Óscar Domínguez. Óscar Domínguez nació, como dije anteriormente, en San Cristóbal de la Laguna en el año 1906. Hace poco estuve por Tenerife y casualmente fui a ver un concierto del Chollín y en un momento fui a comer algo a un bar, fui con mi hija, recuerdo bien, y sentados en la terraza del bar, justamente había una placa en la pared de la casa, donde estaba, en el bajo donde estaba el bar, y no podía creer que precisamente esa era la casa donde había nacido Óscar Domínguez. Bueno, para todo aquel que quiera visitar Tenerife, quiera conocer la casa se ubica en la calle Herradores 64 en La Laguna, en Tenerife. Ahí fue donde nació Óscar Domínguez, que venía de una familia de gente adinerada, era hijo de un terrateniente. Sus padres estaban separados, dicen que el padre tenía una vida muy libertina, lo cual, bueno, hacía que Óscar sea hijo de una familia desestructurada y bueno, a los 12 años de edad es enviado por su padre como interno a un pensionado de estudiantes anexo al Instituto de la Segunda Enseñanza de La Laguna. En el año 24, cuando aún no había concluido sus estudios en el instituto, data de entonces un testimonio fotográfico que evidencia su temprana vocación pictórica. Se lo ve a él en una terraza de una casa posando para un cuadro suyo que representaba un desnudo femenino y cuyo estilo recuerda a la estética del Art Deco. Las obras hechas en lápiz y acuarela que bueno, se conservan, que conocemos con los nombres de, por ejemplo, Mujer con mantón y fondo urbano, Retrato de mujer, Cabeza de mujer y el cuadro Mujer con pañuelo. Estas obras, por ejemplo, tempranas en la vida artística de Óscar Domínguez, pertenecen a estos años 1924 y 1925. Óscar Domínguez había abandonado la isla de Tenerife a los 19 años y se había marchado a París, donde según su propio testimonio se encontraba desde enero de 1925. Dicen que en realidad fue su padre quien lo habría enviado a París, a la capital francesa, para que desempeñara las funciones de oficinista junto a su representante en el envío de frutas
que era una de las actividades comerciales que tenía el padre de Óscar Domínguez, no ejerciendo Óscar Domínguez ninguna función de responsabilidad económica destacable para la empresa, en este caso del padre. A finales de 1928, Óscar Domínguez expone sus primeros lienzos en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, junto a la pintora francesa Lili Guet. Algunas de las obras de esa época de Óscar Domínguez son La violinista de Fetiche, Vendedores ambulantes, En casa de la modista, Formas y varios trabajos sobre naturaleza muerta. El 10 de septiembre de 1931, Óscar Domínguez pierde a su padre, muere Antonio Domínguez de Mesa, quien fallece acosado por los acreedores. Estaba en la bancarrota el padre cuando fallece, dejando a la familia y al propio Óscar en una situación económica lamentable, difícil. La familia perdería el derecho sobre la mayoría de los bienes del padre, de Antonio Domínguez, ante las deudas contraídas por su propietario. En ese momento, Óscar decide regresar a Tenerife. Él estaba en París cuando falleció el padre, para intervenir en la gestión administrativa de la hacienda de su padre con escasos logros. No era evidentemente algo que Óscar Domínguez llevara en la sangre el tema comercial. En enero de 1932 deja Tenerife, retorna a París. Hasta entonces Óscar Domínguez se había mantenido gracias a una asignación mensual que recibía de Canarias y bueno, se le complicaba un poco la parte económica a nuestro pintor canario. Conoce Óscar a una pianista polaca que se llamaba Roma y bueno, los dos, tanto Óscar como Roma, convivirán durante esta parte de la vida de Óscar Domínguez, llevando una vida bohemia, una vida de carencias, con algunas penalidades en el barrio de Montmartre, en la capital parisina. La primera exposición individual de Óscar Domínguez es celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife entre el 4 y el 15 de mayo del año 1932. Para esta ocasión se exhibirán lienzos como por ejemplo Mujer Invisible, Niveles del Deseo, La France, Edipo, El enigma de la inspiración, Estudio para autorretrato, Efecto surrealista y el cuadro Muerte de un buey. En el 35 hace una exposición surrealista. Gracias a la mediación de Óscar Domínguez, el equipo de redacción de la Gaceta de Arte entra en contacto con el Círculo Surrealista de París. Como consecuencia de este encuentro se celebra en el año 1935 la segunda exposición internacional de surrealismo en el Ateneo de Santa Cruz de Tenerife. La primera muestra de estas características celebrada en España y la segunda dentro de su género, con una pretendida proyección internacional. Fue una gran exposición en la cual participaron, por ejemplo, André Breton, Paul Eluard. La exposición contó con un total de 76 obras, entre óleos, acuarelas y fotografías. Y los nombres, los nombres son de lo más conocido hoy día, ¿no? Expuso Picasso, Pablo Picasso, expuso Joan Miró, Salvador Dalí, Marx Ernst, Alberto Giacometti, Hans Arp, Man Ray, René Magritte, Marcel Duchamp, Tanguy, Víctor Brauner y el propio Óscar Domínguez, entre otros. Paralelamente a la exposición se proyectó por primera vez la película de Luis Buñuel, la famosa película La Edad de Oro del año 1930. Es en el año 1936 que padece una fiebre que le complicó un poco la salud a Óscar Domínguez y regresa a París para recuperarse y para participar presencialmente en la exposición de arte contemporáneo que se celebró entre el 10 y el 20 de junio, repito, del año 1936, en el Círculo de Bellas Artes. Tras el alzamiento militar de julio de ese año, de 1936, el pintor encuentra refugio en Puerto de la Cruz, en la casa de su hermana Julia. El día 13 de agosto, en una carta que le escribe a un colega, dice Óscar Domínguez:
Pensaba estar en París el 22 de julio, pero el mismo día de mi marcha estalla la revolución en España. Ahora espero a ver qué ocurre y a la primera ocasión me iré para París. No puedo escribir nada, ahora no se puede escribir. Me limito pues a decirte que estoy en un buen lío. Espero poder verte pronto. Comenzaba la guerra civil española y Óscar Domínguez no quería estar en España, por eso su única intención era volver pronto a Francia. Es cuando adquiere un pasaporte falso y Domínguez puede abandonar, en este caso las Islas Canarias, y fue en un barco frutero y bueno, fijó su residencia ya definitivamente en París. La residencia parisina de Óscar Domínguez fue en el barrio de Montparnasse. Y bueno, en el año 37 Óscar Domínguez traslada su residencia al barrio de, como dije, de Montparnasse, donde mantendrá una estancia fija hasta el final de su vida. En el año 1938, al año de ya estar residiendo de manera estable en París, Óscar Domínguez participa en la exposición internacional du Surrealisme, una exposición internacional de pintura surrealista organizada por Breton y Éluard, en la Galerie des Beaux Arts de París, el 7 de enero del año 38, y duró la exposición hasta finales de febrero. Ese mismo año 1938, Óscar Domínguez conoce a Ernesto Sábato. Para quien no sepa, Ernesto Sábato es una de las letras más conocidas y si bien no ha escrito mucho, es una de las escrituras más conocidas en Argentina, en Sudamérica. Ha hecho, bueno, yo tengo el libro Sobre Héroes y Tumbas, una de las novelas que bueno, leí en mi juventud, que aún conservo y cada tanto releo. Fue un escritor muy polémico, pero bueno, en ese momento, cuando conoce a Óscar Domínguez, se dedicaba a pintar. Estamos hablando que Sábato también era, bueno, un aficionado a la pintura. Se hicieron muy amigos. La colaboración creativa de Domínguez y de Sábato se vería reflejada en varias obras literarias. Sábato permanecería en París hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que retornaría a Argentina. Sábato, el escritor, integra posteriormente la figura de Óscar Domínguez en sus novelas Sobre Héroes y Tumbas como personaje, y en la novela Abaddon, el exterminador, si bien no lo nombra, digamos que hay un personaje que habla claramente de Óscar Domínguez. Del 1 al 14 de diciembre de 1943, ya pasado unos años, Óscar Domínguez presenta en la Galerie Lois Carré su primera exposición individual en París. Es cuando también por esa época se distancia de su pareja de Roma, al tiempo que conoce a una estudiante de universidad con la que se casaría años más tarde. Tras obtener la nacionalidad francesa en el año 1948, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, el pintor canario culmina la década bajo una intensa actividad creativa. Durante todo este tiempo, es por esta época que Domínguez se acerca a la obra de Picasso. Hay una importante evolución en Domínguez. La influencia de Picasso es ciertamente visible tanto en la manera como en los temas. Óscar Domínguez pasa a ser un admirador de la obra de nuestro gran referente pictórico, el malagueño Picasso. Mi amistad con Picasso, decía Óscar Domínguez, se afirma cada día más. Me he retirado del grupo surrealista, dado que el movimiento ha muerto por inercia. Estamos hablando que Óscar Domínguez se hizo famoso en un principio por sus cuadros de estilo surrealista, pero al cabo de un tiempo sintió que el resto de artistas del entorno surrealista se fue apartando no solo del movimiento, sino de él mismo. Puede que su amistad con Picasso, o quién sabe por qué motivo, sus obras dejaban ese estilo pictórico, y fue André Breton, que era como un líder de los manifiestos surrealistas, quien terminó expulsando a Óscar Domínguez del movimiento surrealista. Breton era como una especie de padre
consejero, era como un líder, como un gurú de los surrealistas. En sus primeros trabajos surrealistas, la obra de Óscar Domínguez cuenta con esas piedras sobre telones canarios en playas de arena negra y bueno, todo el trasfondo del paisaje canario aparecía frecuentemente en las telas de Óscar Domínguez. En este tiempo el pintor empezó a frecuentar los salones, fue entonces cuando se introdujo en los círculos de la alta sociedad, me refiero a la alta sociedad parisina. En el año 1951 expone individualmente en la Galerie de France de París, donde obtiene su primer gran éxito en la Galerie Georges Moss en Zúrich, en el mes de mayo del año 1951. Nuevamente expone en la Galería Apolo de Bruselas. Eso sucedió entre los meses de noviembre y diciembre del año 1951. Y también en la Galerie Le Torquay en París. 4 años después, en el año 55, concretamente del 19 al 30 de noviembre de ese año, Domínguez expone individualmente en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, del 11 de mayo al 2 de junio en París, en la Galería Diderot, y en el año 1957 en la Galerie Rivet-Gaucher. Esta muestra final, la última en vida del autor, habría sido reconocida tanto por el artista como por la crítica. Del 19 al 30 de noviembre de 1955, Óscar Domínguez expone individualmente en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Y bueno, vamos acercándonos a los últimos días de la vida de Óscar Domínguez. Sabemos que Óscar Domínguez fue internado en un sanatorio psiquiátrico en 3 ocasiones por causa de la bebida. La primera vez fue conducido por la vizcondesa, era una mujer adinerada que un poco hizo de mecenas de Óscar, lo apoyó hasta el final de su vida. Fue una gran mujer que estuvo al lado de Óscar estos últimos años de la vida del pintor canario. A los pocos días de estar internado en el psiquiátrico, en la primera ocasión, se escapó de la clínica privada en que le habían recluido. La tercera y última vez fue indudablemente la que supuso unas consecuencias muy dolorosas para el pintor. Fue conducido por el chofer de la vizcondesa al sanatorio psiquiátrico de París. Este sanatorio no era una clínica privada y sus métodos eran mucho más violentos, pero en aquella ocasión Domínguez estaba en un estado agresivo y peligroso. La policía le perseguía porque había disparado su revólver en la calle 67 de la capital francesa. Muere en el año 1957, fallece finalmente Óscar Domínguez en París el 31 de diciembre de 1957. Dicen que aparentemente podría haber sido un suicidio. Óscar Domínguez había pasado varios días en coma etílico en esos días previos a su fallecimiento. En esta situación se encontraba cuando fue invitado a pasar la noche vieja en casa de su amiga Ninette. Asistirían también a esa fiesta para despedir el año, para pasar bien la fiesta junto a gente conocida y gente del ambiente. Man Ray, Mars Ernst, digamos, gente de cierto renombre en el mundo artístico. Domínguez no fue a la reunión y al día siguiente Ninette, asustada, mandó a su chofer para que investigara lo sucedido y al entrar lo encontraron tendido en el suelo del cuarto de baño, desnudo. Tenía cortes en las muñecas y en los tobillos. El médico que llegó para ver el cuerpo de Óscar Domínguez afirmó que no había muerto desangrado, sino por causa de un golpe recibido en la nuca, al resbalar probablemente con su propia sangre. Y bueno, en esa trágica situación fallece a los 51 años de edad Óscar Domínguez. 2 o 3 días después, el miércoles 3 de enero de 1958, Óscar Domínguez fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en el Panteón de los Noailles. 50 años después del fallecimiento del pintor, no menos de 300 óleos de 300 trabajos pictóricos se conservan
en su mayoría en los fondos del Instituto Óscar Domínguez, anexo al complejo cultural TEA. Recordemos ese gran museo de arte contemporáneo que hay en la capital de Tenerife. Estamos hablando del Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife. También hay obras de Óscar Domínguez, recuerdo haberlas visto en el Reina Sofía, en Madrid. Y también hay un montón de cuadros, hay muchísimos cuadros en exposiciones privadas o de colecciones de carácter particular. Para quien quiera ver un resumen de la vida de Óscar Domínguez, de la obra, de los cuadros de Óscar Domínguez, hay un video en YouTube que tiene música de Schubert, que está muy bien para ver todos los cuadros o la mayoría de los cuadros y darse una idea un poco de la mano artística que tenía nuestro pintor canario. Eso se puede encontrar en YouTube y bueno, espero que les haya gustado este recuerdo de este gran pintor, de este gran artista, de este gran referente canario. Terminamos este programa de hoy, este episodio dedicado a Óscar Domínguez, con el discurso que hiciera el conservador jefe de la colección del Museo TEA de Tenerife, Isidro Hernández. Esto fue en el año 22, y bueno, un poquito como para terminar este programa con la palabra de un experto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el capítulo siguiente de Canarias y en Canarias. Gracias por estar escuchando Sur FM, por estar escuchando este programa y un saludo a todos. Gracias. Actualidad, la presencia, la reivindicación de un autor que merece tener un lugar de primer nivel, como lo tiene en la historia de la pintura surrealista, en la historia de la pintura del siglo XX. Hay que decir, para situarlo, una cosa que nos gusta mencionar con frecuencia, en una frase yo creo que muy acertada del historiador Juan Manuel Bonet, en su Diccionario de las Vanguardias Históricas, donde dice: Óscar Domínguez, junto a Miró y Dalí, en este orden, es el tercer nombre que España ofrece, que España da, que España entregó a la pintura surrealista. Yo creo que esa constelación, Miró, Dalí, Domínguez, ya sitúa rápidamente, nos sitúa mentalmente, ¿no?, dónde hay que situar a la figura, a la obra de nuestro pintor. El surrealismo que practicó Óscar Domínguez, sin duda, es una variante, es digamos, un desvío, ¿no?, como podría suceder en la poesía canaria, incluso un desvío de la pintura surrealista que se practicaba en aquellos años, porque yo creo que, en fin, una cosa sabida, ¿no?, que se ha dicho muchas veces, ¿no?, hay una presencia de la condición mítica, de la condición mágica de las islas, aquello que decía Breton, en su pintura, esa influencia de elementos insulares que son para nosotros, que vivimos en las Islas Canarias, muy habituales, normales. En fin, un mar de nubes, una corona forestal, una playa de arena negra, son elementos muy cotidianos, pero que sin embargo arrojan siempre una cantidad de misterio inusitado. La pintura de Domínguez, en esa confluencia con los signos insulares del paisaje, sin duda gana y plantea una manera especial y distinta de acercarse al hecho pictórico. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias.